¿Quién es el joven 7173? Es la última vez que le digo, si no se retira, ingresa el código, el nombre completo y apellido, lo retiro de clase. Espero me haya escuchado. El joven 7173, le repito, coloque su código, apellido y nombre. Cuando tome asistencia, si no lo ha cambiado, lo retiro de clase.
Jóvenes, voy a empezar a tomar asistencia. Dice presente, me hagan el favor. El que no diga presente, acuérdense como si no hubiese estado en clases. ¿Estamos claros? Sí, señor. Becerra Keimer, Presente. Carrillo Juan, Presente. Jaramillo Carol. Jaramillo Carol, Audio, no están escuchando. Matos Karen. Matos Karen. Vega María. Presente. Duarte Lisek. Presente. Casadiego Gloria. Caro Jaramillo, no veo el código. Voy, Me hace el favor, acomoda el código. ya voy, profe. Silvestre Juan. Silvestre Juan. Rondón Jorge. Parra Santiago. Castañeda Nuri. Cuellar Juan. Presente. Cuellar Juan. Presente. Cote Ender. Acá donde dice familia Cote Espinosa, por favor, ingresan los datos del estudiante con código, apellido y nombre, por favor. Ender Cote. Guerrero Nicole. Presente. Rosales Solaire. Presente, profe. Pero rectifico acá una cuestión.
Señor Endercote, no le he podido dar la asistencia porque veo que no tiene el código. Hágame el favor, se retira e ingresa de nuevo. De lo contrario, aparte de que queda sin asistencia, toca retirarlo de clase. Todo esto está quedando grabado. Bueno, voy a empezar de clase. Bueno, jóvenes, hemos venido hablando de filosofía antigua. Luego pasamos a la filosofía medieval o cristiana. Ahora llegamos a uno de los periodos más avanzados de la filosofía, o no más avanzados, donde empieza a avanzar la filosofía como tal. Y esa es la filosofía moderna. Cada periodo de la filosofía se da dentro de las cuatro eras de la historia humana. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Hoy llegamos a la edad moderna. Y dentro de esta edad, pues, se da la filosofía moderna. Aquí la filosofía no se enfoca tanto en los cuestionamientos del ser humano como tal, el comportamiento del hombre dentro de la estructura social, sino aquí el enfoque filosófico se da más hacia la ciencia, hacia el conocimiento, hacia la epistemología, hacia la forma en que el hombre debe alcanzar el conocimiento, debe velar por sí mismo, por propender. Y es donde la ciencia empieza a tomar cierto poder. Entonces ya empezamos a hablar de ciencia moderna. Dentro de esta ciencia moderna hay una pequeña trascendencia que se da de la Edad Media a la Edad Moderna. Esta trascendencia se conoció como el periodo renacentista. Y es en el Renacimiento donde hay un florecimiento de la filosofía. Esta filosofía se le conoció como filosofía humanista. Y es una filosofía que retoma nuevamente el pensamiento filósofo clásico de la Grecia y empieza a retomar unos ciertos valores hacia el hombre. Les recuerdo a los jóvenes que deben tener las cámaras activadas y no solamente mirando el techo de acuerdo a las normas de la institución. Entonces, aquellos jóvenes que yo pase por acá a revista y vea que tienen las cámaras desactivadas, yo los retiro de clase y pierden la asistencia, y quedan con inasistencia. Entonces, evítense problemas, jóvenes. Aquí tengo a María Fernanda y a Endercote que me va a tocar retirarlo por no enviar el código. Entonces, señor Cote, le estoy dando la última oportunidad. En este periodo renacentista florece los primeros pasos para que se diera los momentos científicos en la historia humana. Pero antes de hablar de ciencia, se centra más que todo en el hombre. En la Edad Media se hablaba de la teoría teocentrista, Dios como centro del universo. En realidad no era Dios, era la Iglesia Católica la que ocupaba ese centro en el universo. La Iglesia no aceptaba la ciencia, para la Iglesia la Tierra era plana. Hay un pasaje bíblico del libro de Génesis donde se indica que al principio todo era plano y que todo se fue formando y se fue dando de acuerdo al mandato divino. Sin embargo, ya filósofos como Galileo Galilei, Copérnico, entre otros, empezaron a hacer estudios donde, según esas teorías, para ellos la Tierra no era plana, era redonda. Teorías que después de 300 años de muerto fue que fueron aceptadas tanto por la Iglesia como por la ciencia. Entonces, bueno, en este periodo humanista, que es la transición que hay en el Renacimiento, donde culmina la Edad Media y empieza la Edad Moderna,
se dan ciertos inventos y descubrimientos, incluso aquí es donde se habla de Leonardo da Vinci, de Donatello, Miguel Ángel. Acuérdense de las tortugas ninjas, que sus nombres fueron tomados de esta parte de la historia. Entonces, filósofos que se dedicaron no solamente a inculcar filosofía, sino también amor por el arte, amor hacia las cosas que tenían que ver directamente con el hombre, con el ser humano como tal. Señora Intercote, me tocó retirarlo de clase, qué pena, pero no... Sí, jóvenes, de acá pasamos del Renacimiento, pasamos a la ciencia. En el Renacimiento fue la época de los grandes inventos y descubrimientos. Da Vinci descubrió la importancia, el amor hacia el arte. Incluso hay un antecedente de él que es el primero en la historia que trata de volar, de inventarse una máquina para volar. Entonces, él tiene un antecedente dentro de la historia aérea del mundo, por así decirlo. Se inventa también la parte, lo que tiene que ver con la dinamita. Eso ya es por parte de China. Empieza a tomar fuerza todos aquellos inventos, las armas empiezan a darse evolución, una transformación. Entonces, poco a poco fue tomando un periodo científico muy bueno. La medicina empieza a avanzar, se le empieza a dar importancia a la medicina, a inventarse o a crearse curas para ciertas enfermedades que venían atormentando desde la Edad Media, como lo fue la peste negra, causada por la rabia que produce la rata. Y todas esas cuestiones que acoplaron al hombre y trataron de doblegarlo. Entonces acá es donde los filósofos se basan también en la ciencia para darle un acercamiento al hombre. Por acá dice, por ejemplo, los científicos renacentistas no se conforman con lo que es cerca del universo, es decir, ya lo que es el universo, de dónde viene, dónde somos, eso se deja a un lado. Lo que empiezan es a darle importancia a la nueva imagen de la naturaleza y el universo. Entonces hay una concepción entre Aristóteles y Ptolomeo. Ptolomeo es un filósofo representante del periodo renacentista que venía cuestionando, según Ptolomeo, la Tierra era plana. Y aquí es donde empiezan a contrarrestarse todo lo que había hecho este señor Ptolomeo. La ciencia moderna constituye sobre una nueva actitud ante la naturaleza, basada en ciertos aspectos importantes. Primero, la observación. Acá es donde la ciencia empieza a jugar un papel importante y se contrapone a la religión. Les dice la ciencia, solamente existe lo que se puede ver, lo que se puede comprobar y lo que se puede refutar. Y ahí es donde surgen entonces aquellas contradicciones acerca de la existencia de Dios. Ya que para la religión, supuestamente Dios lo es todo, es el mandato divino y es irrefutable, es innegable. La ciencia te contrapone a todo esto, incluso más adelante toma tanta fuerza la ciencia que habiendo salido de la misma filosofía, se contrapone a la filosofía y dice que la filosofía no es ciencia. La aplicación de las matemáticas al conocimiento de los hechos, entonces la estadística empieza a jugar un papel importante y hoy en día la estadística sigue siendo relevante en la vida humana. A través de la estadística es donde se puede analizar el incremento de la pobreza, los índices del control de natalidad o de mortalidad, etcétera. Esto se empieza a dar a través de que las matemáticas toman fuerza para la ciencia y se convierte en una herramienta indispensable. Surge una imagen de la naturaleza que concibe al universo como un gran mecanismo sometido a leyes matemáticas. Pero aquí los astrónomos empiezan a jugar un papel importante. Ya la astronomía se convierte en una ciencia, no la astrología. La astrología es
la forma estúpida de dominar a una persona a través de los astros. Esa es la astrología. La astronomía es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que compone el universo fuera de nuestro planeta, de nuestro cosmos, más alcance, más allá de nuestros ojos. Entonces, para esto fue indispensable las matemáticas, incluso se empieza a utilizar los logaritmos matemáticos, los cuales toman importancia cuando surgen los computadores por primera vez. En la matemática, jóvenes, a partir de acá, de la edad moderna, a finales del Renacimiento, juega un papel importante y lo sigue jugando en la vida nuestra. Incluso por la matemática sabemos cuánto ganamos, cuánto gastamos y qué nos queda. Por medio de las matemáticas podemos identificar cuál es el control de natalidad en Colombia, cuál es la mortandad que se ve en el país, los estragos que ha hecho el COVID en el mundo. Eso se maneja a través de estadística y para eso necesitamos la matemática. Para diseñar programas o aplicaciones a través de la red, de la informática, de la internet, etcétera, se necesitan los logaritmos. Los logaritmos surgieron de las matemáticas. Un gran representante de esta filosofía moderna es Nicolás Copérnico. Aplica las matemáticas al estudio de los más variados fenómenos de la naturaleza. Tuvo una clara actitud pitagórica ante la realidad. Acuérdense que Pitágoras decía que el comienzo de todas las cosas son los números. Y a este periodo se empieza a tomar fuerza el pensamiento pitagórico, pensamiento de Pitágoras. La señorita iPhone Carol, por favor, la cámara. Este pensamiento copérnico se le llamó la revolución copernicana. Él empieza a tener una visión diferente del mundo a la que nosotros podemos tener. Incluso ya empieza a hablar Copérnico de que el mundo es redondo, no plano como la iglesia lo decía. Y empieza a darse la famosa teoría del geocentrismo. Ya Dios no es el centro del universo, sino que el centro del universo es la misma Tierra, el planeta, viene siendo el centro del universo. Joder, mire, por última vez, yo no me voy a amargar la vida. Este video yo tengo que enviarlo a Protelco, ellos lo observan. Si ven que tengo jóvenes con las cámaras desactivadas, van a llamarme la atención. Entonces, yo voy a empezar a sacar estudiantes de clase. ¿Estamos claros? Lo digo por Santiago Zambrano, yo no vuelvo a decir nada, simplemente lo saco de clase y hasta luego. Lo mismo acá con María Fernanda. Tengo que estar interrumpiendo la clase cada rato para decirles, prendan la cámara, ustedes no son niños. Entonces, la última oportunidad que les doy. Ya retiré a un joven de clase por no colocar el código. Entonces, no quiero, si me toca quedarme con 2 estudiantes, me quedo con 2 estudiantes. Otro gran científico, filósofo dentro de esta corriente moderna es el señor Galileo Galilei. Acuérdense que él fue el inventor del telescopio. Galileo empieza a darle también importancia a las teorías copérnicas. Y ya este señor su filosofía la basa en todo lo que tiene que ver con el universo como tal. Y ahí que él le da importancia a estudiar todos aquellos acontecimientos que tienen que ver con el mundo en sí. Ya continúo, joven. Estoy tomando aquí pantallazos de la clase. Bueno. Dentro de esta ciencia moderna, algo importante que surge de parte de este gran filósofo es que ya se le empieza a conocer algo que se llama método. Métodos son aquellos pasos que se utilizan para alcanzar un determinado fin.
A través del método es que se empieza a aplicar la ciencia como tal. Entonces, dentro del método tenemos, por ejemplo, la observación. Observación de la realidad. En mi caso particular me considero metódico. Yo analizo todo. Por ejemplo, para mí esa tal pandemia que se está viviendo en el mundo no es una pandemia como tal. Es un virus que se ha impuesto por las mismas potencias mundiales para erradicar una cantidad de pobres en el mundo que están absorbiendo recursos y no están produciendo nada. ¿Por qué? Porque esto es un virus selectivo. Si se saca un estudio, el 90% de los que han muerto han sido pobres, solamente por ahí un 10%, y si eso es mucho, han sido ricos y son contaditos. Por ahora digo, en todo el mundo, por ahí un 10%. ¿Por qué? Porque es que tenemos que observar la realidad. ¿Cómo es aplicar un método en la realidad? Y les voy a poner el ejemplo del COVID. No sé si ustedes habrán observado cuando salen a la calle, o a los que viven, bueno, por acá en Cúcuta y han pasado por el canal Bogotá, y ven un poco de gamincitos y loquitos ahí por el canal, con esas manos negras, sucias, sin tapabocas, metiendo marihuana, compartiendo el vicio entre ellos. Y no hay una estadística que diga murieron tantos locos en Colombia o en Cúcuta. Entonces la pregunta del millón es si cuando observamos la realidad, analizamos desde otra perspectiva, no lo que los medios de comunicación nos digan, sino lo que nosotros estamos observando, surge un interrogante. ¿Por qué si el virus es tan dañino y tenemos que estarnos lavando las manos cada 3 horas y utilizar tapabocas cada vez que salimos, por qué esta población no muere? ¿Por qué esta población supuestamente es inmune? Este es donde digo, y otra pregunta, ¿por qué mueren solamente los que van al hospital? Porque conozco casos, y cuando digo conozco es porque los conozco, no porque me los hayan contado, de personas que supuestamente tuvieron esos síntomas fuertes a punto de morir. Se quedaron en sus casitas y ahí se recuperaron. Y conozco casos, 3 casos especiales, de personas que se fueron al hospital, no por esa patología de supuesto COVID, sino por otras enfermedades, y murieron allá por COVID. El COVID en el mundo se convirtió en un estatus económico para la salud. Y el descaro aquí en Colombia, por ejemplo, al que vean ustedes lo que es observar la realidad. Por eso me gusta aplicar la filosofía llevándola a la práctica. No hablándole ustedes cháchara de lo que ya escribieron, es llevándola a utilizar la mente. Entonces se habla de la realidad. Observamos la realidad. Personas que fueron con otras patologías y supuestamente murieron por COVID. Ahora sale el ministro de Salud diciendo que 30 millones de pesos por cada paciente que muera reciben las entidades médicas. Entonces, si eso no es un negocio, yo fracasé como filósofo. Esa es una parte, cuanto a la observación. De observar la realidad, eso es lo que hace el filósofo en aquella época, el científico, el metódico. Observamos la realidad, no la realidad que nos quiera vender la sociedad, no la realidad que me quiera vender los medios de comunicación, sino la realidad que yo en realidad tengo que analizar, valga la redundancia, tengo que analizar, tengo que aplicarle. Por eso yo les digo a ustedes, yo no utilizo la lógica, yo la lógica la echo a la basura. Yo utilizo el sentido común. Y el sentido común es el que me dice, despierte, te están engañando, te están matando en el hospital por cosas que no son. Ahora otra cosa, lo que más sube a las personas y le altera y los lleva a un paro respiratorio son los tubos. Los entuban para el supuesto cuestión respiratoria, ese artificial, ese ventilador artificial. Cuando usted tiene ese tubo allá adentro, eso se llama investigación, cuál es la reacción de una persona, y hay estudios científicos respecto a esos tubos. Si la persona tiene diabetes, tiene hipertensión, sufre del corazón, la persona se le acelera todo el organismo, los grados de azúcar suben, la tensión se le dispara, el corazón le empieza a bombardear porque es sentir esos nervios allá, ese tubo allá adentro, y es donde la persona muere por un paro respiratorio. Conclusión del médico, murió por COVID. Ustedes miren cómo la realidad no las disfrazan, jóvenes. A algunos no les va a gustar lo que yo les estoy diciendo, me tienen sin cuidado. Yo no tengo que convencer a nadie, el único que yo tengo que convencer de mis cosas es a mí mismo.
digamos aquí, deducción matemática, de cuántas consecuencias empíricamente comprobables se derivan las hipótesis. Por ejemplo, yo les estoy planteando una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Son aquellos cuestionamientos que pueden ser ciertos o que pueden ser falsos. La hipótesis mía es que el tal virus fue creado en un laboratorio, lo dejaron escapar, no es de ningún murciélago, para hacer una muerte selectiva a través del planeta. La mayoría de los que mueren es pobres. No ataca a personas de la calle, ya que no he visto estadísticas sobre personas de la calle que hayan muerto por COVID. Hablo de la calle, de los gamicitos, de los locos, etcétera, que no se lavan las manos, no usan tapabocas y comparten su marihuana uno a uno. Esa es una hipótesis, es mi hipótesis, es lo que yo planteo. No estoy convenciéndolos a ustedes de nada, les estoy dando esos ejemplos de analizar una realidad. De que el virus existe, claro que sí, el virus está. Pero vuelvo y les digo, es selectivo. Así de sencillo. Comprobación experimental de las consecuencias deducidas, si se va a verificar la hipótesis, es decir, si se cumple en el experimento la deducción de la hipótesis. Yo les puedo hacer una comprobación experimental de esto. ¿De qué manera? Les digo, ¿dónde están las estadísticas que me digan que en el mundo murieron miles o millones de loquitos en las calles? En Bogotá, ¿dónde hay estadísticas? En Medellín, ¿dónde hay estadísticas? En Cúcuta, ¿dónde están las estadísticas de que los loquitos murieron por COVID-19? No las hay porque no han muerto. Pero si la gente se pone a hacer bulla en las redes sociales y haciéndole esto, téngalo por seguro que en menos de un mes antes de diciembre ya han matado a más de 1000 loquitos para demostrar que el COVID sí es cierto y que ataca a cualquier persona. Entonces, mire que poco por un lado,